Hola, buenas tardes a todos. Antes de comenzar, quisiera saber si de pronto me están escuchando. Alguien me podría contestar por la parte de preguntas y si también están viendo la presentación. Listo, gracias. Hoy vamos a ver configuración de políticas en Séptica. Digamos que la semana pasada tuvimos una sesión general de lo que era el reconocimiento de la consola, tanto la consola web como la consola del API. Vimos lo que era el módulo de Discovery, pudimos ver las opciones que tenía para la generación de reportes, alertas, mantenimiento, que es la parte de personalización del producto hacia el cliente que pues permite mostrar los procesos que se están ejecutando en el cliente o ocultarlos, que es como viene por defecto. Entonces hicimos un recorrido general. Hoy vamos a enfocarnos en el módulo de protección. Este módulo es el que nos va a permitir establecer las políticas de seguridad hacia la información. Entonces, para tener en cuenta, esta sesión se va a encargar específicamente de este módulo. Ya dentro de 8 días vamos a ver la herramienta de Sopera Backup and Restore, que es nuestra herramienta de backup. Y posterior a esa reunión vamos a ver ese Endpoint Encryption, que es nuestra herramienta de cifrado de los datos. Para los temas del día vamos a ver algo sobre la clasificación de información. Digamos que son temas importantes a tener en cuenta antes de comenzar a establecer políticas hacia la información. Vamos a ver lo que es el módulo de protección y sus componentes, en donde están las posibilidades que tiene Séptica de establecer categorías hacia la información por medio de contenido sensible, por medio de clasificación existente, por medio de reglas contextuales, por medio de propiedad del archivo. Vamos a poder visualizar en la consola cada uno de estos módulos. También vamos a validar qué tipo de políticas pueden llegar a aplicar a cada una de estas categorías de información. Vamos a también tener en cuenta las zonas que podemos crear como zonas seguras o zonas que van a quedar completamente bloqueadas. Un módulo que tiene séptica de protección del disco que nos va a dar diferentes utilidades para establecer restricciones o permisos sobre el acceso a algunas rutas, control de dispositivos que se puede hacer a través de Séptica y dispositivos cifrados o discos con BitLocker, que es parte de los servicios que tiene Séptica para integrarse con estas tecnologías del sistema operativo compatible con BitLocker. Entonces, vamos a hacer como un recorrido de la consola en cada uno de estos módulos. Las preguntas que de pronto se vayan generando se pueden ir haciendo, se van a ir de pronto contestando directamente a medida que va avanzando la presentación, y al final también vamos a dejar un espacio de preguntas. Pueden incluir claramente preguntas que de pronto hayan quedado pendientes de la sesión pasada. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la clasificación de los datos. Y digamos que este punto es importante mencionarlo porque muchas veces las empresas requieren de una solución que permita el cumplimiento de algunas normativas. Y en esas normativas está pues conseguir tecnologías que puedan asegurar o prevenir esa fuga de información de elementos de pronto que normalmente utilizan las empresas como CRMs, como de pronto un servidor de archivos donde meten toda la información o algunas bases de datos compatibles de las cuales pues quieren evitar que al consultar información por parte de terceros pues de pronto haya la posibilidad de alguna fuga de información. Sin embargo, la clasificación de los datos pues normalmente en las empresas significa categorizar o estructurar datos de manera ordenada, y ese orden se da por la importancia que tiene la información para la compañía. Por lo tanto, normalmente se le da un estado a este tipo de información y se clasifican como de pronto información confidencial, de uso general o privado, o también público, ¿no? Son de pronto categorías que normalmente utilizan para dar la clasificación a los datos. Digamos que este tipo de procesos se realiza en las empresas no solamente para el cumplimiento de normativas, sino que también llega a permitirles tener una visual general
de los activos que mantiene la compañía, que personas de pronto responsables de generar este tipo de actividad, áreas también que se encargan de manipular información y poder pues claramente establecer cuál o qué tipo de relevancia va a tener la información hacia la compañía en caso de pronto de que esta información llegue a salir de la empresa, qué tan costoso podría llegar a ser el impacto. Entonces, siempre que se va a hacer un tema de clasificación de los datos, pues es importante definir el propósito, ¿no? Digamos, por qué se quiere llegar a clasificar los datos y poder determinar pues esos objetivos en el momento de comenzar a hacer esa clasificación, por ejemplo, comenzando a identificar qué áreas, qué usuarios, qué documentos de riesgos dentro de la organización se están generando, qué tipo de cumplimiento de normativa pues hay en el país que le exija a la empresa hoy en día pues tener una clasificación de datos y que pues no vaya a ser de pronto que sea multada la compañía por no cumplir una ley como la 1581 aquí en Colombia o de pronto que estén regidas también a la circular 5052 de la Superintendencia Financiera, entonces que pues tienen que cumplir con tecnologías que pues cubran su información, ¿no? Y pues claramente también uno de los propósitos que tiene la clasificación de los datos es optimizar la estrategia y el uso de herramientas de ciberseguridad. Digamos que todas esas tecnologías que se pueden llegar a adquirir para poder monitorear los eventos, digamos que de lo que pasa con la información y más de lo que pasa a nivel de seguridad, eh, cuando tenemos la información clasificada, pues digamos que ya tenemos un alcance limitado en el monitoreo de otras herramientas como una suite antivirus, como una herramienta EDR, en donde si pasa algo diferente que no está dentro de lo que ya tenemos clasificado, lo podemos detectar como un evento pues irregular o un evento que posiblemente pueda llegar a contener algún tipo de detección. Luego después de que llegamos a definir el propósito del por qué se requiere hacer una clasificación de los datos, entonces ya se idea de pronto lo que es la metodología, es decir, cómo se va a realizar ese trabajo. Muchas veces se cree que la clasificación de los datos es una parte sencilla del proceso y resulta que es la más compleja. Digamos que quien realiza este proceso muchas veces se puede llegar a asignar a empleados, los mismos empleados que por parte de una notificación se les indica que metan a un repositorio, a unas carpetas, la información que ellos consideren confidencial, pública o privada. A veces este trabajo es asignado a los jefes de área que pues asimismo pasan la voz para poder organizar la información y ya remitir toda esta información a la parte de TI para luego pues aplicar de pronto tecnologías que apoyen a la seguridad de este tipo de información. A veces se hace una consultoría especializada, que es contratar precisamente servicios que pueden llegar a durar 3 a 6 meses, en donde hacen un levantamiento completo de información acerca de la compañía para igualmente reconocer los activos que maneja y poder darle una clasificación. Y otras veces se contrata diferentes tipos de software que con técnicas de inteligencia artificial, pues digamos que ayudan a la clasificación de los datos escaneando datos que normalmente se manejan en ofimática, en archivos PDF, en algunas bases de datos y que por sus características, por sus usos, por su contenido, pues digamos que se logran clasificar por medio de este tipo de herramientas. Nosotros precisamente con ESET tenemos una alianza estratégica con una marca que se llama Cryptos y esta marca pues utiliza estas técnicas de inteligencia artificial para poder crear algoritmos que se van a aplicar personalizadamente a una empresa y poder pues llegar a hacer una clasificación de datos utilizando una herramienta. Y ya llegamos a otro paso de la clasificación de los datos, que es definición de categorías y criterios de clasificación. Digamos que en el momento que nosotros vamos a establecer una categoría para los datos, normalmente las empresas se pueden basar en un estándar como el ISO 27001 o en un marco de trabajo también
referente pues a la protección de los datos, teniendo en cuenta pues este tipo de estándares, ya podemos darle una clasificación formal a los datos que pues va a quedar en un proceso no solamente personalizado para la empresa, sino que pues en caso de relevancia de algunos cargos laborales, pues se puede llegar a seguir teniendo pues la misma constancia en la clasificación de los datos porque van regidos a un marco de trabajo ya especificado. Y al final de todo este proceso de la clasificación de los datos, pues digamos que nosotros vamos a obtener un resultado y ese resultado pues ya hay que aplicar un nuevo proceso y ese proceso ya es de la protección hacia esos datos que en algún momento fueron clasificados. Digamos, cómo pretendemos utilizar los resultados del proceso, digamos, cuál es, después de haber aplicado la clasificación de los datos, qué es lo que vamos a hacer con esa información, a qué la vamos a aplicar, a herramientas de tecnologías en materia de identificación, no sé, de código malicioso o amenazas o ciberamenazas, digamos, ¿a quién le va a caer esa responsabilidad de custodiar que la información clasificada se siga inicialmente clasificando y aparte de seguirse clasificando, pues eh, pueda también vincularse a políticas de seguridad que van a mantener esa información donde debería estar? ¿Qué acciones deberían derivar de este ejercicio? Digamos, acciones en el cambio de pronto de las políticas, porque esas políticas no solamente van a involucrar las tecnologías, sino que también van a tener que involucrar a las personas para que las personas sepan de primera mano que están utilizando información que es importante para la compañía y como tal deben saber esa importancia y sensibilizarse pues en el uso de la misma. Eh, ¿Quién hará el seguimiento correspondiente? Digamos, la generación de informes que puedan llegar a estar detectando, pues, de pronto alguna amenaza que recaiga sobre la información que ya está clasificada. Digamos que para esto ya se encarga directamente una herramienta como Séptica. Entonces, si lo planteamos de esta manera, Séptica en su parte de protección hacia los datos es una parte del proceso DLP y de hecho es la parte final porque siempre el punto cero es comenzar con la clasificación de los datos. Por eso es importante que una persona que vaya a comenzar a hacer clasificación de los datos, pues tenga en cuenta que va a contar con una herramienta que al final le va a dar la posibilidad de establecer políticas hacia la información y la posibilidad de hacer seguimiento correspondiente pues a esas políticas y a lo nuevo que se está presentando en materia de movimiento de los datos. Séptica es ideal precisamente para tener ese módulo auditor en donde vamos a ver casi en tiempo real pues lo que está sucediendo en las estaciones de trabajo con movimiento de información sensible y aparte vamos a poder tener registros de aquellos datos que han sido clasificados y qué tipo de acciones se han presentado sobre este tipo de información. Entonces, para establecer políticas hacia los datos, vamos a contar con el módulo de protección. Este módulo de protección está disponible solamente en lo que es licenciamiento de Séptica Protection y Séptica Enterprise. Recuerden que hace 8 días les mencionaba de los 3 tipos de licenciamiento. Tenemos Séptica Discovery únicamente para la parte de auditoría que va a tener el módulo de VBA, que es la consola web, donde vamos a poder tener como una auditoría constante a lo que pasa en las estaciones de trabajo. Tenemos un segundo licenciamiento que es Séptica Protection, que tiene este módulo de protección para establecer todo lo que son políticas que van a asegurar esa información o van a asegurar esas políticas de clasificación de los datos. Y tenemos una tercera licencia que se llama Séptica Enterprise, que es un licenciamiento que va a incluir la parte de Séptica Discovery, Séptica Protection, y ya este licenciamiento, este último licenciamiento, pues va a tener funcionalidades para multidominio, poder exportar información al FortiGate. También vamos a poder enviar o vincular Syslog. Entonces, tiene pues claramente unas capas más enfocadas a grandes empresas. Bien, hay que tener en cuenta, y voy a abrir acá de una vez mi consola
de administración. Bien, que independientemente de la licencia que nosotros utilicemos, siempre vamos a contar con una consola tipo API, también vamos a contar con la consola tipo web. La consola tipo API es la que nos va a permitir tener acceso a la configuración de los módulos, mientras que la consola web es la que vamos a utilizar para visualización de los datos. Siempre que tengamos el módulo adquirido por medio del licenciamiento, se nos va a habilitar Septica Protection. Cuando nosotros ingresamos a este módulo, pues vamos a comenzar a ver una cantidad de funcionalidades que van a ir relacionadas con la clasificación de la información. Inicialmente encontramos registros DLP, que la parte de registros DLP nos va a mostrar cada uno de esos eventos o acciones que se ha presentado sobre la información que ya ha sido clasificada y que está siendo etiquetada por Séptica. También vamos a contar con un módulo de políticas, que acá es donde nosotros vamos a poder establecer políticas a nivel general o vamos a poder establecer políticas a nivel particular por categorías de información para poder pues exigir que cuando se use cierto tipo de dato, pues digamos que evite o registre algún evento específico que más adelante vamos a ver. Vamos a tener la parte de categorías de información. Digamos que una parte fundamental de Séptica es poder indicarle a la misma herramienta dónde se encuentra la información que vamos a etiquetar. Contamos también con una parte de zonas que nos va a permitir establecer zonas de confianza sobre elementos como memorias USB, direcciones de red, direcciones web, que de pronto podemos clasificar como direcciones de confianza. Protección del disco, que nos va a permitir establecer restricciones de acceso a algunas unidades locales o de red. Control de dispositivos para establecer control sobre los medios extraíbles que se conectan a las estaciones de trabajo. Dispositivos cifrados y discos BitLocker, que es la compatibilidad que va a tener Septica con aquellos sistemas operativos correspondientes. Entonces, normalmente cuando nosotros adquirimos la herramienta, de pronto asumiendo que ya tenemos clasificada la información, lo primero que vamos a hacer es ir a la parte de categoría de información y comenzar a establecer ese tipo de categorías. Pero, ¿qué tipo de categorías nos ofrece Séptica? Entonces, tenemos categorías de información basadas en contenido sensible, categorías de información basadas en clasificación existente, categoría de información basadas en propiedades del archivo y en reglas de contexto. ¿Cuáles son las diferencias? Digamos que Septica nos permite o nos da diferentes alternativas para poder comenzar a marcar la información. Cuando yo hablo de marcar la información, es que Septica utiliza dos metodologías para vincular la información a la herramienta. Una por medio de metadatos persistentes, que es básicamente eh, un código, un metadato que va integrado directamente al archivo. Digamos que es una de las opciones que tiene Septica para poder inyectarle al archivo un metadato y que pues digamos que constantemente o independientemente que el archivo entre o salga de la estación de trabajo, ese metadato siempre se va a encontrar allí y siempre que lo pueda volver a ver Septica desde el servidor, entonces pues digamos que va a poder retroalimentarle a la consola las acciones que utilizaron con ese tipo de archivos de metadatos persistentes, ¿no? También tiene la posibilidad de etiquetar la información. Esta etiqueta, cuando vinculamos Septica con un archivo, pues no se hace directamente con el archivo, sino se hace directamente con la ruta, tomando pues unos referentes o unos identificadores del archivo. Entonces, digamos que como tal no se integra directamente al archivo, pero sí está referenciada a la ruta y con esa referencia pues digamos que ya se puede saber cuáles son las acciones que se hacen sobre el archivo cuando está abierto.
¿Cómo nosotros vamos a definir qué tipo de marcado elegimos? Pues digamos que eso se va a visualizar en las opciones según el tipo de etiquetado que vayamos a hacer. Por ejemplo, entonces tenemos la parte de contenido sensible. Entonces, el método de protección principal de séptica se basa en contenido sensible porque pues digamos que es muy sencillo. Cuando nosotros queremos comenzar a etiquetar de pronto o a buscar o a descubrir información que tenga un contenido que para nosotros es sensible, puede ser un ID, puede ser un nombre de una persona, un gerente, un jefe, puede ser de pronto el número de unas cuentas, puede ser de pronto la detección de números de tarjetas de crédito. Entonces, la herramienta nos va a permitir por medio de expresiones regulares crear un método de reconocimiento de datos por su contenido y luego de que vinculemos políticas de seguridad, pues digamos que la política de seguridad va a buscar la etiqueta y cuando el usuario abra un archivo donde esté esta palabra de contenido sensible, pues automáticamente estas políticas de seguridad se van a integrar. Entonces, digamos que parte de la recomendación que sí tiene Séptica es poder llegar a utilizar reglas por contenido sensible. Digamos que es eh, una manera rápida de establecer este tipo de etiquetados. Ahora más tarde vamos a revisar cómo se haría una tarea de etiquetado por contenido sensible. Tenemos también lo que es clasificación existente, otro método de clasificación por parte de Séptica, pero que es más de reconocimiento sobre herramientas terceras. Inicialmente les había hablado de una herramienta que se llama Cryptos, que hace o que aplica tecnologías de inteligencia artificial para establecer un metadato sobre la información. Ese metadato es completamente visible para Séptica. Entonces, si ya de pronto la información en una compañía cuenta con el metadato que tiene una clasificación, pues Séptica en este caso lo puede llegar a reconocer y ya sería vincularle a ese metadato algunas políticas de seguridad. También tenemos lo que es clasificación por medio de propiedades de archivo. También es una forma muy rápida de hacer un etiquetado de la información porque cuando hablamos de propiedades del archivo estamos hablando de la compatibilidad que va a tener Séptica con aplicaciones que normalmente se ven en una compañía, lo que es la suite de Office, lo que es archivos PDF, la compatibilidad con productos de pronto de diseño como los .cat. Entonces, cuando nosotros habilitamos una categoría de información por propiedad del archivo, pues automáticamente él va a buscar en una tarea de reconocimiento todos los archivos que correspondan a estas extensiones compatibles y les va a establecer una marca para que nosotros posterior a eso podamos definir alguna política para este tipo de información. Y esto pues digamos que va a tener una clasificación constante de que cada archivo que pues se vaya creando de pronto en Office o en una herramienta específica, pues automáticamente va a estar etiquetado y se le van a ir vinculando este tipo de políticas de seguridad. Y ya finalizando, pues tenemos también otro método que es por reglas de contexto. Esta parte de reglas de contexto ya hace referencia pues a una configuración mucho más avanzada que nos va a permitir elegir dónde están las rutas donde se encuentra la información, cuál es el origen de pronto de la información a través de una aplicación, de pronto identificar URLs específicas donde los usuarios ingresan a esa URL y descargan información hacia sus estaciones de trabajo. Entonces, digamos que ya es una configuración mucho más avanzada que podemos llegar a utilizar para establecer la etiqueta hacia la información. Entonces, si esta información la bajamos directamente a la herramienta, entonces lo primero que vamos a encontrar en nueva categoría de datos es la configuración de contenido sensible, ¿sí? Seguida de lo que es la clasificación existente, también lo que es reglas contextuales y propiedades de archivo. Entonces vamos a ir inicialmente por la que es contenido sensible. Si yo voy a crear una regla por acá, primero establezco un nombre, puedo decirle acá contenido y la descripción pues es importante
para mantener documentado pues cada uno de los pasos que voy realizando con la herramienta. Cuando yo creo esta primera categoría de datos, entonces como él detectó que era de contenido sensible, me va a habilitar dos tipos de opciones. La primera es configurar la categoría de datos y la segunda es configurar y ejecutar una tarea de descubrimiento. Vamos a iniciar con la configuración de la categoría de datos. En este caso vamos a crear una nueva regla de detección y esta regla se va a basar inicialmente en contenido sensible predefinido. Digamos que Séptica, al ser una herramienta de origen europeo, entonces pues digamos que por defecto ya tiene de pronto integrada algunos umbrales de detección, por ejemplo, en el reconocimiento de números de tarjetas de crédito, número de personas, pues bueno, no sé, acá dice número social de canadienses, brasileños, daneses, ecuatorianas, alemanes, bueno, eh, tiene algunos datos que de pronto para la región en la que estamos no nos va a ser de mucha utilidad, a menos de que sea este número de tarjetas de crédito, es de manera inteligente, pues va a reconocer el alcance que tiene el algoritmo de reconocimiento de tarjetas de crédito y podríamos utilizar este umbral de detección, el cual si yo le doy a aceptar, entonces me dice que dentro de la regla de detección yo habilité número de tarjetas de crédito. Y acá tiene un umbral de 5. Este umbral hace referencia a exclusión de datos con menos y el número, pues cantidad de coincidencias. Quiere decir que si encuentra coincidencias menores a 5 en la detección de tarjetas de crédito, pues digamos que no va a etiquetar directamente el archivo. Por eso es importante saber si la información que nosotros pretendemos etiquetar, eh, si cuenta con varias coincidencias en el mismo archivo o no, para poder bajar este umbral de detección. En este caso le voy a decir que el umbral va a ser de 1, me va a hacer el reconocimiento acá de números de tarjetas de crédito o puedo pasar directamente a crear expresiones regulares. En la creación de las expresiones regulares es donde yo puedo definir las palabras claves. Entonces acá como nueva expresión regular yo podría decir que es todo lo que se registre como con esta palabra que se llama confidencial, pues me lo va a etiquetar. La expresión regular normalmente, pues digamos que podemos colocar el texto de manera plana, pero pues no es muy recomendable. Siempre sí es importante poder eh, discriminar de lo que son minúsculas, mayúsculas, de lo que son rangos de números. Por eso Séptica tiene una base de datos en la que nos podemos guiar para establecer las mejores prácticas en el momento de establecer una expresión regular. Entonces, acá nos dice que las expresiones regulares sí podemos utilizar letras de la A a la Z y números en rangos del 0 al 9, ¿sí? Y que la mejor forma de establecer expresiones regulares, pues inicialmente puede ser la palabra directamente, ¿sí? O digamos que en este caso él está buscando una factura con este número específicamente. Si nosotros de pronto dentro de la información de contenido queremos no solamente buscar este número de factura, entonces ya podemos colocar factura en la expresión regular y establecer los rangos de números. Entonces, acá está diciendo que la factura puede tener números del 0 al 9 y que va a tener 4 dígitos. Entonces, digamos que esta es una guía que nos podría llegar a facilitar la creación de esa expresión regular para que cuando nosotros vayamos a hacer etiquetado de información por medio de contenido sensible, pues digamos que podamos ser muy asertivos en la forma de, de crear las expresiones y evitar de pronto lo que son falsos positivos, porque de pronto la palabra confidencial se puede llegar a utilizar en cualquier tipo de documento que descarguemos de internet y eso pues puede llegar a que la distribución de etiquetas se vaya hacia información que realmente no aplica a un documento confidencial. Entonces, Septica nos provee de este tipo de guías y ejemplos
para poder utilizarlos. Nosotros vamos a continuar acá, vamos a dejar esta expresión regular eh, que nos dice eh, que va a buscar en este caso la palabra confidencial, digamos que para que no se me confunda con otro tipo de etiquetas, porque él utiliza acá conectores de tabla de la verdad. Si yo de pronto tengo habilitado número de tarjetas de crédito y la palabra acá de expresión regular confidencial, al darle a aceptar, me va a decir que el archivo va a tener números de tarjeta y aparte de tener números de carpeta, va a tener la palabra confidencial. Entonces, si no se llega a cumplir esas condiciones, pues seguramente no me va a hacer ninguna etiqueta. Lo que yo podría hacer en este caso es deshabilitar el reconocimiento de tarjetas. Él me va a decir que si solamente el documento tiene la palabra confidencial, me lo va a etiquetar y luego podría llegar a crear otra regla en donde me identifique el número de tarjetas de crédito. Entonces acá ya me va a cambiar a que si contiene el contenido confidencial o si tiene números de tarjeta de crédito, pues digamos que en ese caso sí se llegue a etiquetar. Entonces son cosas que marcan la diferencia, ¿cierto? A la hora de hacer un etiquetado de la información. Entonces, para tenerlo aquí presente. En este caso, solo voy a mantener la regla de detección confidencial y me faltó mencionar acá algo que también tiene disponible Séptica y es diccionarios personalizados. Nosotros podemos utilizar archivos texto plano para poder crear como un diccionario de expresiones regulares o lista de palabras para luego cargarlos en nuestro umbral de detección y poder pues digamos que por medio de ese diccionario hacer el etiquetado de la información. Entonces acá nosotros podemos crear, bueno, digamos que llamar en archivo plano los diccionarios que queramos agregar y luego utilizarlos. Entonces, en este caso dejaré la palabra confidencial, le voy a dar finalizar. Recuerden que siempre que finalizo una configuración voy a la parte superior donde dice guardar configuraciones. Entonces, en este caso guardo la configuración y lo otro que me quedaría sería configurar y ejecutar la tarea de descubrimiento. Digamos que este paso de alguna manera puede llegar a ser opcional. Él, igualmente cuando se abra el archivo va a comenzar a analizar en el endpoint si tiene o no tiene la palabra confidencial, pero si yo quiero anticiparme a que el usuario abra el archivo, puedo crear esta tarea y la tarea lo que me va a realizar es pues un análisis sobre las rutas que yo le indique sobre esta tarea. Por ejemplo, acá digo, le coloco el nombre de detección, digo que se va a aplicar sobre todos los equipos que tenga séptica y le digo que me escanee todo lo que tiene que, bueno, todo lo que involucre el escritorio. Entonces, si mi etiqueta la quiero hacer sobre algunas extensiones específicas, le puedo especificar esa extensión y si no, pues lo dejo en blanco. Ah, bueno, no, en este caso, si es una condición establecer la extensión, entonces en este caso voy a seleccionar todas las extensiones compatibles con Septica. Septica guarda categorías de archivo y estas categorías están resumidas en este cuadro que ven. Digamos que extensiones vinculadas a lo que es 3D o este tipo de imágenes, archivos CAD, archivos de audio. Acá pues van a poder visualizar todas las extensiones compatibles. De pronto esta parte es importante porque ustedes de pronto manejan aplicaciones personalizadas o aplicaciones específicas que no todas las empresas cuentan con ese tipo de aplicación y pues pueden acá validar si Septica es compatible o no con la extensión que ustedes manejan. Ya una vez establezco esto, tengo como opción también algo que se llama repetición de tareas y esto es para que la tarea que estoy creando en este momento de descubrimiento de información, pues digamos que se aplique no solamente una sola vez, sino de pronto en este caso cada día y tiene que hacerla pues un equipo que esté vinculado ya a la herramienta con la solución de séptica. Entonces, en este caso estoy seleccionando un equipo que se va a encargar de hacer esa tarea a diario
y acá le voy a dar finalizar y le voy a dar también guardar configuración. Entonces, ¿qué acabé de hacer acá? Acabé de crear una categoría de información por medio de contenido sensible, ¿sí? Para apresurar este proceso, yo voy a dirigirme acá al árbol, le voy a dar clic derecho al equipo y le voy a decir que habilite administración activa. Esto quiere decir que este equipo va a forzar la comunicación cliente-servidor para pues actualizar rápidamente lo que son las tareas y las políticas que se establezcan. Y para identificar que de pronto sí está corriendo alguna tarea, entonces recuerden que la semana pasada vimos que Septica tenía la parte de modo de configuración y tenía también la parte de modo de visualización. Entonces, en este caso podemos ingresar a visualización, ¿sí? Y poder ver la tarea que acabamos de lanzar de descubrimiento de información para ver si hay ya algo que nos pueda llegar a mostrar. Entonces, si yo actualizo esto, vamos a mirar si acá nos dice que ya finalizó, que esta categoría y esta tarea que se ejecutó, que yo la llamé detección, se ejecutó en el escritorio y finalizó con 5 archivos etiquetados en total. Entonces acá me está diciendo la ruta de los archivos que encontró con la palabra confidencial. ¿Sí? Y entonces ya esto nos está garantizando de que Septica pues ya hizo su primer movimiento, que era establecer un etiquetado hacia la información. Con este etiquetado, en la parte de registros, los eventos que se vayan haciendo con esa información, yo voy a poder ver qué tipo de movimientos se están haciendo, qué tipo de operaciones. Si están haciendo operaciones acá de pronto de abrir, de copiar, de mover, de imprimir, de cargar el correo electrónico, ya todo esto lo voy a poder visualizar en la parte de registros de LP. Ahora, ya hice un primer etiquetado. ¿Qué me faltaría hacer? Me faltaría establecer políticas de protección hacia esa información. Vamos a mirar algún archivo acá que haya impreso. Entonces acá él dice que hay algo en informes de SET. Entonces yo voy a ir a esta ruta, informes de SET, y seguramente se refiere a esta información. ¿Por qué me etiquetó este archivo? Seguramente porque si yo busco en el documento la palabra confidencial, tiene que estar por acá. Entonces, acá aparece la palabra confidencial. Como él hizo su tarea de descubrimiento, pues claramente aquí quedó etiquetada. Ahora le vamos a establecer políticas de protección a esa información. Vamos a abrir de nuevo la consola y vamos a ir a la parte de políticas y acá vamos a crear una nueva política. Entonces vamos a darle acá nueva política, le podemos establecer un nombre a la política, digamos que a esa información confidencial, ¿cierto? A esta política la voy a relacionar con la categoría de información que yo creé. Entonces, inicialmente la política se puede establecer de manera general, o sea, para que aplique una política puede ser restrictiva o de toma de registros para toda la organización o puede ir dirigida a la categoría de información. ¿Qué categoría de información? A la que yo había creado que se llama contenido. Luego le voy a dar acá siguiente y acá ya me va a decir cuál va a ser el modo de la política. En ese caso, la política puede ser de registro únicamente, es decir, que cuando alguien abra esa aplicación, él únicamente va a registrar estos eventos, que de pronto no se estén sincronizando a unidades en la nube, de cuando hagan una transferencia de ese archivo de manera remota, de cuando carguen este archivo a un correo electrónico o por mensajería instantánea o por dispositivos externos. Y voy a tener otro tipo de propiedades a monitorear en este caso. Acá estoy seleccionando todo. Entonces, en este caso, solamente puedo decir que me registre estos eventos. También puedo decir que
me registre y me notifique, es decir, que le va a notificar al usuario que estos eventos que él está haciendo con el archivo que fue marcado no se deberían hacer, pero igualmente no se lo va a restringir, sino simplemente se lo va a notificar y también va a tener la parte de registro y bloqueo. Entonces, en esta parte de registro y bloqueo, pues cada vez que el usuario vaya a hacer alguna de estas acciones, lo que va a pasar es que lo va a impedir. Entonces, para esto vamos a, para esto vamos a dejar el modo restrictivo, vamos a dejar en registro y bloqueo, le voy a dar siguiente y pues voy a añadir los usuarios que van a ser partícipes de esta política. Y en este caso, pues en esta demo solamente tengo un equipo. Le voy a dar finalizar y le voy a dar, como siempre, guardar cambios. Listo, voy a esperar un momento y voy a abrir de nuevo los archivos que fueron etiquetados inicialmente. En este caso, auditoría de seguridad. Aquí como acabé de aplicar la política, de pronto todavía no la ha tomado porque recuerden que pues hay que esperar a que el servidor le lleve directamente la política aséptica. Vamos a cerrar y volver a abrir acá. Entonces acá ya está. Si ustedes se dan cuenta, ya comenzó a aplicar las políticas. En este caso, si el usuario final le da clic a esos iconos que aparecieron, pues le va a decir que la aplicación o que este documento como tal está limitado a estas acciones, a la transferencia de archivos, al acceso de disco, al correo electrónico, al acceso a la red, a la captura de pantalla. Entonces vamos a validar qué tan cierto es esto. Si de pronto el usuario en este caso abre la herramienta de recortes, vamos a ver si aparece acá. Entonces, efectivamente la información del archivo protegido, pues digamos que en este caso está ofuscada. Y seguramente así va a pasar con las demás acciones, de pronto como la acción de impresión, que si yo ya, no sé, mandar una acción de impresión a esto debería también bloquearse. En este caso sí, nos está diciendo que también ha sido bloqueada esa acción. Y básicamente podemos decir que tanto la categoría de información que nosotros creamos, que tenía la palabra confidencial, como las políticas de seguridad, ya están comenzando a andar. Lo único que nos queda es validar los registros. En los registros ya nosotros vamos a poder ver esos eventos que acabamos de hacer, los eventos de lanzar una impresión, los eventos de eh, tomar una captura de pantalla. Acá van a aparecer esos eventos y también nos va a aparecer eh, si eso fue permitido o denegado. Así es como nosotros vamos a poder visualizar qué es lo que está pasando. Y también podemos cuadrar las alertas para que dentro de estas alertas, vamos a crear una alerta acá de ejemplo, cuando haya alguna infracción de DLP, pues digamos que nos avise por medio de un correo electrónico para que nosotros podamos evaluar qué es lo que pasó. Digamos acá yo activo la alerta y acá dice infracción de seguridad, me va a decir qué categoría de información o cualquier categoría de información, no, yo puedo decirle no, la categoría de información que cree que se llama contenido. Y pues digamos que cada vez sobre esa etiqueta que pase alguna violación de la política o que haya un intento de violación de política, pues me va a lanzar un correo electrónico informando. ¿Listo? Recuerden la sesión pasada que vimos esta parte de alertas, entonces acá solamente es decir que va a aplicar para todos los usuarios y acá pues añadir el correo electrónico para que llegue este tipo de notificación. ¿De acuerdo? Acá le voy a dar cancelar y voy a volver a mi módulo de protección. Entonces, vamos a remover esta etiqueta. Ya hicimos el ejemplo de lo que es categoría de datos por contenido sensible. Voy aquí a guardar cambios. Cuando yo elimino la categoría de información, automáticamente se va a eliminar también la política, porque esa política que creé estaba vinculada a una categoría de información que ya en este momento ya no existe. Entonces vamos a darle categoría de datos, ¿sí?
Y ahora vamos a utilizar, bueno, no podemos utilizar clasificación existente porque no tengo una herramienta que me haya clasificado previamente la información. Así que voy a pasar a lo que es propiedades del archivo. ¿Qué es una regla de propiedad del archivo? Como les mencioné, cuando yo le doy acá aceptar y le doy acá la parte de configurar categoría de datos, él me va a explicar qué hace la categoría de propiedad del archivo. Entonces me está diciendo que va a utilizar tipos de extensiones compatibles con Septica o si queremos etiquetar absolutamente todo lo que vea en el sistema. Entonces puedo decirle tipo de datos incompatibles con la detección sensitiva de datos de Septica o puedo darle tipos de archivos incompatibles con la tecnología de metadatos de Septica. Como yo les había mencionado al principio, Septica maneja dos tipos de etiquetado, una por medio de metadatos y otra por medio, pues, digamos, de referencia hacia la dirección donde se encuentra el archivo. Acá pues yo voy a decidir qué tipo de extensiones son o no compatibles. Si yo abro aquí la parte de ayuda, creo que acá me va a mostrar una lista específicamente de las extensiones con las que es compatible Septica en cualquiera de sus dos modos. Bueno, no está acá, esas se las quedo viendo, pero eh, si tenemos una lista de las extensiones compatibles, entonces si es tecnologías con metadatos persistentes, yo les menciono que él va a utilizar extensiones que son de la suite de Office, de lo que es PDF, de archivos CAD. Y si utilizan otro tipo de archivos, que es parte de la detección sensitiva de Septica, pues él va a comenzar a etiquetar otro tipo de extensiones aparte de las de Office y PDF. Entonces, también si yo quiero etiquetar específicamente algunas extensiones específicas, entonces ya puedo seleccionar las que necesite. Digamos que yo podría aquí filtrar, no sé, la categoría de datos que me muestre de pronto PDF o .dot o .xls, pero pues en materia de ejemplo voy a seleccionar todas. ¿Listo? Le voy a dar finalizar y le voy a dar guardar cambios. Ahora, ya creé una nueva categoría de datos, la hice por propiedades del archivo, ahora creo de nuevo una política. Esta política también la voy a crear como una política de bloqueo. Va a ir hacia una categoría de información, que en este caso pues no le coloqué nombre, así que se llama por defecto nombre. Y también la voy a dejar de bloqueo, le voy a añadir más características de bloqueo. Pero si ustedes se dan cuenta, las políticas, en este caso como elegí una compatibilidad con la etiqueta personalizada, pues digamos que, que, que quita de pronto algunas características en materia de políticas. Así que hay que tener en cuenta que las políticas no son generales para todo tipo de etiquetado, sino que cada tipo de etiquetado tiene el alcance hasta ciertas políticas. Entonces, en este caso, yo voy a bloquear todo, le voy a dar siguiente. Le voy aquí a dar a aceptar. Y bueno, voy a esperar un momento. Voy a cerrar aquí estos archivos. Seguramente si yo abro de pronto algún archivo, ya se va a presentar las etiquetas. Recuerden que tengo que esperar a que el cliente del servidor pues se comuniquen para entregarle toda la información. Así que pues acá puede tardar un momento. Y para confirmar si se está haciendo el etiquetado o no, igualmente recuerden que pueden ir aquí a la parte de protección, a la parte de categoría de información, a la parte de visualización de datos y poder pues validar si se ha hecho algún etiquetado nuevo o no. En este caso no me está mostrando ningún otro etiquetado, posiblemente esta tarea todavía no se ha ejecutado.
Vamos a mirar una vez más. Vamos a tratar de pronto también con un archivo en Word. Bueno, seguramente acá por lo que seleccioné muchas etiquetas, de pronto eh, esta configuración como tal de pronto puede llegar a tardar un poco más de tiempo. Sí, porque no me ha generado acá la etiqueta. Pero básicamente él va a tomar en referencia todas estas extensiones que yo establecí en la consola, ¿sí? En la parte de, de la configuración acá. Me va a tomar pues todas estas categorías de datos y pues me le va a establecer un etiquetado y aparte de establecer la etiquetada pues se va a vincular con las políticas de seguridad que, que yo establecí acá que se llama bloqueo. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta, mientras que aplica esta regla, vamos a aplicar otra, eh, ya yéndonos a lo que es la regla contextual. Como yo les había mencionado, la categoría de datos de regla contextual ya es una parte más avanzada de Séptica. Nos va a permitir pues hacer etiquetas eligiendo diferentes opciones. Entonces acá vamos a establecer el nombre de ejemplo de reglas contextuales. Nos habilita algo que se llama avanzado y acá es importante tener en cuenta ¿qué podemos tener? Tenemos algo que se llama comportamiento del portapapeles. ¿Qué es esto? Digamos que está por defecto en moderado y puede cambiarse a estricto. Quiere decir que dentro de las políticas, cuando yo establezco la restricción de copy-paste sobre la información, si yo establezco esta etiqueta como estricta, puede que la función del portapapeles quede inhabilitada cuando yo abro un documento que está clasificado como confidencial, pero a su vez también abro un documento que no tiene etiqueta. Entonces, como Séptica va a detectar que hay un documento confidencial abierto, puede bloquear el portapapeles, ¿sí? Aun cuando se esté utilizando en los documentos que no están clasificados. Entonces, tienen que tener muy en cuenta esto porque pueden que el usuario abra un documento confidencial y luego trabaje con otra cantidad de documentos que no están clasificados, que son de uso, no sé, personal o público. Y resulta que les está ejerciendo el bloqueo no solamente en el portapapeles, sino el bloqueo en una impresión, en una captura de pantalla o en la carga de elementos al correo electrónico y es porque Séptica está detectando que sigue habiendo un archivo confidencial abierto y por seguridad está bloqueando esos servicios. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Si ustedes lo dejan inmoderado, posiblemente el comportamiento del portapapeles no va a afectar, digamos, no se va a bloquear, se va a poder seguir utilizando en otras herramientas que no tengan etiqueta, entonces es importante que lo tengan en cuenta. Eso ya depende de qué tan restrictiva ustedes quieren establecer las políticas con Séptica. Vamos a definir si vamos a utilizar el metadato persistente, que es el que les comento que se integra directamente al archivo, o simplemente va a utilizar pues la vinculación de la etiqueta hacia el archivo en referencia. Y algo más, digamos que cuando nosotros habilitamos la clasificación de metadatos persistentes, también vamos a poder habilitar el uso de la clasificación de datos basados en el usuario. Esto permite que el propio usuario, el que maneja la estación de trabajo, pueda seleccionar la información, darle un clic derecho y marcar la información que él crea que es confidencial. Ahorita también vamos a revisar esa parte. Entonces, para culminar lo que es la regla contextual, vamos a dejarlo de esta manera. Le vamos a dar a aceptar. Vamos a ir a la configuración de datos. Y aquí ya nosotros vamos a poder determinar reglas a nivel de aplicación, reglas a nivel web, reglas a nivel de ruta. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos en regla de aplicación es para que nosotros
comencemos con Séptica a monitorear una aplicación específicamente y que si esa aplicación genera un documento, pues automáticamente ese documento se etiquete. Y si ya hay políticas de seguridad creadas, pues digamos que de una vez se vinculen las políticas de seguridad a un documento recién creado por medio de una aplicación. También tenemos reglas web. Entonces acá dice que esta regla web permite establecer que archivos se marquen si han sido descargados desde un determinado dominio que pertenece a una determinada categoría web. Entonces nosotros podemos acá colocar URLs específicas que pertenezcan, por ejemplo, a un CRM, donde sabemos que los usuarios se conectan y descargan allí información. Sabemos que hay usuarios que pueden descargar, no sé, facturación, informes, etcétera. Entonces, eh, cada vez que el usuario se conecte allí y descargue información, pues automáticamente esa información también se va a etiquetar con Séptica y le va a establecer políticas de seguridad. O puede ser reglas de ruta. Una regla de ruta, pues como su nombre lo dice, es determinar esas rutas donde se va a etiquetar la información. Entonces, por ejemplo, acá voy a crear como ejemplo una regla de ruta. Acá le voy a decir que esta regla de ruta va a quedar en modo marcando, porque el modo marcando es que directamente va a marcar el objetivo, la carpeta, ¿cierto? ¿Sobre qué objetos? Sobre toda la raíz, o sea, para que me afecte a todos los usuarios que están vinculados a la consola. Y acá voy a determinar esta ruta. Entonces, acá voy a decir que me va a etiquetar el escritorio, una carpeta de pronto que se llame carpética. Esta carpeta no existe, pero ahorita la vamos a crear para que veamos el ejemplo, ¿no? Y me dice también si quiero especificar las extensiones. Digamos, si solamente dentro del contenido de la carpeta quiero que se me etiqueten los archivos en Word, en Excel, los PDFs, entonces puedo determinarlo y si lo dejo en blanco, pues me va a etiquetar absolutamente todo. También tengo la opción de repetición de tareas para que a diario, en este caso, pues haya un equipo que se encargue de hacer un reetiquetado. ¿Esto en qué caso? En que de pronto haya equipos que no tengan Certicap y que agreguen información a esa misma ruta, ¿sí? Y pues para que esa información no quede sin etiqueta, pues va a haber un equipo que se va a encargar de hacer un reetiquetado todos los días. Si necesito escalar privilegios para tener acceso pues a la modificación o al etiquetado, digamos que a establecer el metadatos, pues si voy a necesitar un usuario, pues obviamente que tenga permisos para hacerlo. Si el usuario lo tiene, entonces lo dejo acá en no. Y si quiero agregar una palabra clave, de pronto para decir, listo, quiero que me etiquete todo tipo de información siempre y cuando tenga esta palabra clave en su nombre, entonces también lo puedo llegar a establecer. Y si de pronto ya tengo otras etiquetas, ¿qué va a pasar con las otras etiquetas? Entonces puedo decir que se sustituyan o se fusionen. Entonces acá le voy a dar finalizar. ¿Listo? Acá ya creé mi regla de ruta. Está en la ruta C de escritorio, una carpeta que se llama séptica. Y ya le puedo dar acá finalizar. Como siempre, guardo cambios en la parte superior. Y luego voy a crear una política de seguridad. Esa política de seguridad también va a ir, voy a decir que bloqueo, está escribiendo acá. Vamos que bloqueo 2 va a ir dirigida a una categoría de información que se llama en este caso regla contextual, que fue la que creé. Le doy siguiente y acá también le voy a decir que me bloquee todo y pues voy a seleccionar todas las características que tenga. Hasta acá. Entonces, bueno, voy a dejar aquí bloqueando todo, le voy a dar siguiente, le voy a decir que esta política sea para todos, le voy a dar finalizar y le voy a dar grabar. Entonces, mientras que toma esta política, vamos a validar si al fin eh, la anterior política que creé si está en funcionamiento o no.
Digamos que pareciera que no. Vamos a mirar si me toma de pronto alguna acción. Sí, definitivamente esta política no la ha tomado todavía. Ahora vamos a probar la nueva política. Vamos a ir acá al escritorio, vamos a crear una carpeta que se llame séptica. Y sobre esta carpeta vamos a crear, no sé, una hoja de cálculo, vamos a crear una hoja de texto y vamos a crear un documento en Word. Vamos a abrir la información, vamos a guardar algún tipo de contenido. Ah, pero ya específicamente cuando yo creé este documento, pues ya eh, me creó la etiqueta. Entonces, sobre estos documentos, sobre esta carpeta, pues específicamente ya la política que acabé de crear ya se añadió. Entonces, así funciona una regla contextual. Esta regla contextual la creamos hacia la ruta. Recuerden que también puede ser hacia las aplicaciones o puede ser hacia los elementos web. Y acá en Excel, darle aquí. Bueno, si ustedes se dan cuenta, la toma de etiquetas, digamos que a veces tarda más hacia algunas aplicaciones que otras, pero bueno, en este caso acá ya las ha tomado. Bien, listo. Entonces, inicialmente estas son las categorías que podemos llegar a utilizar, pues la idea es que se utilicen según la clasificación de información que nosotros establezcamos. Acá es importante ir y especificar acerca de lo que son las políticas. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo creo una nueva política, esta nueva política me va a decir de manera general o también va a ir hacia las categorías de aplicación. Entonces, si yo establezco una categoría general, le doy siguiente, pues digamos que él ya me va a decir qué acciones de política quiero aplicar sobre todo tipo de información compatible con Séptica. Entonces acá esto sería una política que podría crear sin necesidad de categorías de información, pero que iría dirigida a todo el endpoint. ¿Listo? Entonces, si yo dejo una política pues claramente restrictiva, pues digamos que puedo llegar a bloquear al usuario en actividades que no necesito pues normalmente bloqueárselas. Así que podría dejarla en solo registro para que igualmente si tengo un monitoreo específico de las acciones que hace con todo tipo de información que utiliza en su estación de trabajo. Le voy a dar acá a cancelar, voy a ir de nuevo a creación de políticas. Tengo esta política de categoría de aplicación. Eh, para, para poder asignar esa política tengo que seleccionar la categoría. Acá me van a abrir diferentes categorías de aplicaciones. Entonces, por ejemplo, yo digo suite de Office. Entonces, quiero que haya una política restrictiva o una política de registro o una política de registro de información específicamente sobre todo lo que sea Office Suite o el PDF, ¿sí? También podría ser o de pronto archivos que genere o aplicaciones que genere directamente Séptica. O bueno, tengo acá una gran cantidad de categorías de aplicaciones que de pronto les puede llegar a servir para su objetivo dentro de la organización. Ya después de que selecciono, vamos, no sé, bases de datos, acá le doy seleccionar y digamos que en este caso pues también voy a contar con unas políticas definidas para poder establecer sobre las aplicaciones. Como yo les había dicho antes, si ustedes se dan cuenta, según la metodología de la política, cambia la posibilidad de restricciones que maneja. Entonces, en este caso, solamente tengo este alcance, ¿sí? Si yo voy a lo que es política de categoría de información, digamos que voy a seleccionar una de las categorías que yo creé y en este caso voy
y habilito todo. Entonces, las restricciones pues se pueden llegar a ampliar, ¿no? Eso es por el tipo de metadato que se está utilizando y el alcance que tiene la política. Entonces, vamos a hablar precisamente de estas opciones que tenemos dentro de la política. Por ejemplo, tenemos shadow copy. ¿Qué es esto? Esto, si lo habilitamos, digamos que cada vez que el usuario haga alguna de estas acciones hasta acá, porque esta nos está notificando que no está disponible sin shadow copy, sin shadow copy, sin shadow copy. ¿Qué quiere decir esto? El shadow copy es que si el usuario llega a hacer alguno de estos eventos, nosotros vamos a poder ver el evento en la parte de registros y aparte vamos a poder llamar al archivo directamente desde la consola para saber qué fue lo que pasó y qué tipo de archivo era el que estaba modificando. O sea, el shadow copy lo que va a hacer es crear una copia oculta de la información y nos lo va a hacer llegar a través de la gente para que nosotros podamos visualizar desde la consola ese tipo de información. ¿En qué casos? En el caso en que el archivo haya sido cargado a la nube, haya sido cargado en un archivo compartido, haya sido cargado a un webmail, que es básicamente ingresar a correo electrónico por la navegación, se haya hecho una transferencia remota, se haya hecho una copia a un dispositivo externo, ¿sí? Se haya compartido por red o se haya hecho una transferencia remota por TeamViewer o por escritorio remoto. Entonces, en estas actividades vamos a poder tener una copia del archivo para poder saber qué tipo de información fue la que salió por estos medios. Otra de las actividades que tiene la política es otro tipo de conexiones de red, digamos que ya hablando de conexiones por FTP o otras por el estilo que se presente, también podemos bloquear esa comunicación de la información hacia ese tipo de repositorios que de pronto tenga un Word confidencial y trate de pasarlo a un PDF por medio de una impresora virtual, que de pronto también acá pues una impresora de red o una impresora local, el copy-paste, que de pronto estoy copiando información dentro del contenido de un archivo para pasarlo a un contenido nuevo sin etiqueta, eso se va a restringir. Que trate de hacer una captura de pantalla, que trate pues también acá en este caso que se llama rutas locales, yo puedo determinar rutas que van a quedar denegadas. Digamos que yo puedo decir que esta información, la información que esté etiquetada con esta política, solamente tenga acceso, no sé, al escritorio. Entonces al escritorio lo voy a permitir, pero de resto voy a bloquear absolutamente todo. Sí, o sea, no va a poder ser copiado a ninguna ruta de C a excepción del escritorio. ¿Listo? Digamos que esto es como para evitar que el archivo salga de la carpeta de que corresponde. Igual no hay problema en caso de que salga porque la etiqueta se va a mantener. Digamos que si yo hice una etiqueta de ruta, ¿sí? Y ya están etiquetados los archivos y luego cambio el archivo de esa ruta, la etiqueta se va a distribuir hacia donde vaya porque ya está vinculada hacia ese archivo la etiqueta. Entonces, así yo la lleve a descarga, la lleve a otra parte de mi equipo, siempre la etiqueta se va a mantener y la política de poder cargar la información a un webmail, hacer una transferencia, igualmente siempre va a quedar habilitada. Así que pues normalmente no es necesario habilitar estas políticas de restricción a que se permanezcan en una sola carpeta, pero está la opción de hacerlo. Asimismo, vamos a poder habilitar algo que se llama acceso exclusivo y este acceso exclusivo es elegir una aplicación específica que va a tener permisos de abrir ese archivo. Digamos, no sé, en el caso de Word, podemos definir de que un documento en Word solamente sea o pueda ser abierto por Word y cuando se trate de abrir por otro tipo de categoría, como no sé, un blog de notas o algo de la suite de Office, de este Office gratis, perdón, Office libre, se me olvidó el nombre, pues digamos que le restrinja, ¿no? Tratar de abrir esa información por medio de otras herramientas. Entonces son parte de las políticas que podemos ejercer. Si ustedes se dan cuenta acá también, no solamente todo es bloqueo y permiso, sino también hay bloqueo, zonas y permitido. Entonces,
algunas manejan posibilidad de tener zonas. ¿Y qué son las zonas? Nosotros tenemos una categoría acá que se llama zonas y en este caso son zonas de confianza o para denegar que podemos llegar a habilitar en la parte de transferencias, que podemos llegar a habilitar en la parte de dispositivos externos, de compartir archivos en la red, de otro tipo de conexiones, de impresoras, etcétera. Entonces vamos a ir directamente a esa parte de zonas. ¿Mm? Acá ya entonces entramos a un módulo de la parte de protección que nos va a permitir establecer zonas de confianza. Por defecto ya hay dos creadas, ¿sí? Una zona que se llama permitida y una zona que se llama denegada que podemos eliminar si queremos. Entonces en este caso vamos a crear de nuevo dos zonas. Vamos, zona segura y acá zona denegada. Acá le voy a decir que no. Entonces, una quedó como zona segura, y está acá habilitado que sí, el otro está habilitado de que no. Y acá, si yo selecciono la zona segura, pues puedo agregar elementos sobre esta zona. Entonces, ¿qué tipo de elementos puedo agregar? Puedo agregar dispositivos externos. Si yo le doy dispositivos externos, entonces puedo agregar dispositivos manualmente con el ID del fabricante, con la identificación del producto, o automáticamente, pues él me va a mostrar acá una lista de los dispositivos que ha reconocido hasta el momento en las estaciones de trabajo. Acá, como esto es una máquina virtual, no tengo ninguno, pero acá se va a habilitar para que yo pueda seleccionar esos dispositivos. Si yo quiero agregar a nivel de red una dirección IP de confianza, pues entonces puedo agregar acá el direccionamiento IP o con la máscara de red, digamos si es algo más específico, o un rango de direcciones IP que va a ser de confianza. Por ejemplo, en el caso de que yo pueda compartir un archivo con mi vecino en la misma red local, entonces si está dentro de esta zona lo va a permitir y si no está dentro de esta zona, pues no lo va a permitir. Puedo también agregar acá rutas de red. Igualmente, de pronto si tengo, no sé, una ruta de un servidor eh, donde puedo guardar información, si yo tengo en mi estación de trabajo un archivo confidencial y lo voy a tratar de guardar en esa ruta, si no está en la zona de confianza, pues no me lo va a permitir, ¿sí? Entonces es parte de este objetivo. Puedo también agregar impresoras de confianza que estén pues, compartidas o que estén por medio de un direccionamiento IP o que aquí se muestren, porque si yo tengo alguna impresora configurada, igualmente pues acá va a aparecer. Y direccionamiento web, digamos que puedo establecer, por ejemplo, no sé, un dominio o una página web donde sé que voy a poder tener el permiso para cargar un archivo pues que sea confidencial porque esto es una página, una zona segura, ¿no? Entonces para eso nos va a servir la parte de zonas. Yo puedo agregar esos dispositivos de confianza. Acá me va a quedar la lista de los dispositivos que he agregado, correo electrónico, dispositivos portátiles, USBs. Acá me va a quedar toda esa información visible, igualmente que en la zona denegada. Para que ya cuando yo cree la política, cuando vaya a la parte de política, pueda establecer las zonas. Digamos, aquí habilito el ajuste de zonas y puedo decirle que lo que está, lo que no está en una zona, pues esté bloqueado, esté permitido, lo que pertenezca a una zona, pues esté bloqueado, está permitido. Acá no me aparecen las zonas que creé porque no guardé cambios, entonces solo me aparece lo que no está en la zona. Si hubiera guardado cambios, aparecería la zona segura y la zona denegada. Listo. Ahora vamos a pasar a algo que se llama protección del disco, otra de las funcionalidades que tiene Séptica. Entonces, para poder trabajar con esto, vamos principalmente a seleccionar si queremos seleccionar sobre un equipo, sobre un usuario o sobre toda la raíz. Vamos a activar el servicio, ¿sí? Y acá, pues vamos a añadir las rutas. Entonces, por ejemplo,
podemos añadir una ruta local. Esta ruta local, no sé, acá en el escritorio va a ser esta carpeta que se llama informes y sobre esta carpeta le voy a decir que va a quedar denegado el acceso. Asimismo, puedo agregar unidades de red para colocarlo denegado o colocarlo como solo lectura o permitido. Eh, También puedo ir a la parte de unidad de disco y denegar de pronto el acceso a un disco. De pronto, si yo solo sé que manejo la unidad C y la unidad D, puedo denegar otras rutas y así pues me voy a asegurar de que si conectan dispositivos móviles no les va a asignar ninguna unidad o si se las asigna pues igualmente el usuario no va a poder acceder o lo puede dejar como solo lectura. Para eso vamos a utilizar unidades de disco y también tenemos unidades en la nube. Entonces acá el, de estas unidades en la nube como OneDrive, OneDrive para negocios, SharePoint, Google Drive, me va a decir qué equipos tienen ese servicio instalado. Entonces acá me va a decir, servidor de prueba tiene OneDrive. Entonces yo puedo decir, ah, bueno, pero eso no está permitido en la empresa, entonces deniéguelo. O déjelo como solo lectura para que no pueda sincronizar ninguna información en esa nube que de pronto no está autorizada. ¿Listo? Entonces, ya si voy a mi consola, si trato de abrir, creo que fue informes, sí. Entonces ya el acceso pues quedó completamente negado. El usuario pues no va a poder acceder a este tipo de carpetas porque en la política lo dejé así. En este caso ya lo voy a cambiar a permitido o puedo deshabilitar la política o puedo borrar la configuración que hice. Recuerden que para eso son estos comandos que están en la parte de arriba. ¿Listo? Bien, ahora vamos a pasar a algo que se llama control de dispositivo y en control de dispositivo también vamos a poder activar la función, ¿cierto? Acá inicialmente lo que vamos a tener es una configuración de los dispositivos, así que también vamos a utilizar la parte de zonas, entonces yo puedo ir a añadir dispositivos, ¿sí? A la creación de la zona, digamos, zona segura, y acá zona denegada, que inicialmente va a guardar estos cambios. Como ya creé una zona segura, una zona denegada, yo a los dispositivos que extraíbles que añadí a esta zona les puedo dar directamente acá que sean denegados, que sean de solo lectura o que sean notificados o modo de prueba permitir, ¿sí? O lo mismo acá, pues zona denegada, hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Esto es como para vincular dispositivos específicos a una zona en la cual yo quiero llegar a denegar o si quiero hacer un bloqueo general, entonces ya comienzo a ir a esta parte que se llama configuración de puertos y decir todo lo que sea USB, deniéguelo, todo lo que sea lector de tarjetas, deniéguelo, dispositivos portátiles, CD, DVD, etcétera. Entonces todo esto lo puedo llegar a denegar ya como un control de dispositivos general. Entonces acá también voy a borrar esto y voy a pasar a esta última parte de dispositivos cifrados y discos BitLocker. Entonces, para tener en cuenta, en discos BitLocker, Septica no es que tenga una parte de cifrado, él simplemente va a reconocer sistemas operativos que cuenten con tecnologías de BitLocker, que en este caso pues está en lo que es Windows 7 en las versiones Pro y Enterprise y también va a estar en Windows 8, 8.1 y Windows 10 y Windows Server pues algunos. Entonces, si son compatibles, digamos que acá va a aparecer una lista de los equipos que están registrados actualmente con Septica y te va a decir si tienen la compatibilidad o no con BitLocker. Entonces, en este caso, dice que el sistema operativo no es compatible con BitLocker. Este es un Windows Server 2019, no tiene esto habilitado. ¿Qué nos va a decir Septica? Si queremos cifrar los discos con BitLocker, pues digamos que tenemos que primero activar
el servicio de BitLocker en el directorio activo. Para eso podemos entrar acá a una documentación que nos da Séptica para llevarnos a un KB que nos dice en Microsoft cómo podemos habilitar desde el controlador de dominio BitLocker. ¿Listo? Una vez teniendo habilitado BitLocker, entonces ya va a aparecer habilitado acá BitLocker para que nosotros ya podamos enviar tareas de cifrado a todos los discos, ¿sí? Utilizando el TPM, un TPM más PIN, una contraseña, ¿sí? Y pues, digamos, utilizando una clave USB como alternativa, si queremos utilizar como un estilo de token, o podemos exportar esa clave a un dispositivo extraíble, pero básicamente con aplicar esta tarea hacia todos los equipos o hacia un equipo específico y guardando los cambios, pues él va a mandar la tarea de activación del cifrado de BitLocker y Septica va a guardar la llave de recuperación. Entonces acá en la última parte nos dice guardar información de recuperación en el directorio activo. Recuerden que como nosotros hacemos una sincronización con el directorio activo, si le damos que sí, pues él lo va a buscar para guardar la llave allí. Y también podemos exportar esta información de recuperación, pues digamos ya en un archivo que pues podemos extraer del servidor de Séptica para tener en un lugar seguro que no se nos vaya a perder para la recuperación de los equipos. Entonces, acá podemos lanzar cifrado hacia todos los equipos con la tecnología BitLocker y tenemos algo también que se llama dispositivos cifrados. Acá él nos va a permitir cifrar en sistemas operativos compatibles con BitLocker unidades externas. Entonces, si de pronto a mi equipo que tiene BitLocker le ingresé una memoria USB, entonces acá yo puedo buscar en la lista de dispositivos conectados, porque acá van a aparecer todos los dispositivos que se han conectado, puedo seleccionar uno y va a pasar acá a una lista donde al guardar el cambio, pues va a comenzar a cifrarse ese dispositivo. Entonces, este es el alcance que va a tener Séptica para la cuestión de cifrado. Recuerden que el cifrado también es parte del DLP, es parte de lo que es la prevención de pérdida de datos. Entonces, Séptica se complementa utilizando este tipo de tecnologías prestadas de BitLocker de Microsoft. Bien, eh, esta sesión, bueno, ha durado mucho tiempo, nos especificamos mucho en la creación de categoría de información, pero es algo que normalmente siempre se preguntan, es parte de lo que es el trabajo del DLP de Séptica y es importante pues que hayan tenido en cuenta cuáles son las diferentes categorías de datos que manejamos y cómo se vinculan con las políticas de seguridad. ¿Listo? Entonces, a partir de acá, vamos a dejar esta sesión hasta acá. No sé si de pronto tienen alguna pregunta. Bien, les recuerdo que la otra semana ya vamos a comenzar con una herramienta que se llama Sopero, donde también vamos a hacer como el recorrido general de la consola y la posibilidad de pues, crear copias de seguridad. Vamos a hablar de esa herramienta y luego vamos a seguir con la herramienta de cifrado. También les recuerdo que si ustedes quieren probar estos módulos, digamos en el caso de que sean clientes o que manejen normalmente otro tipo de herramientas como el antivirus, como la herramienta de cifrado, como el doble factor de autenticación, ustedes pueden pedir licenciamiento trial para lo que es una prueba de concepto. Estas pruebas de concepto, nosotros les generamos las licencias para un número determinado de equipos y también les hacemos el acompañamiento para que lo puedan implementar y lo puedan manejar. Entonces, claro que sí, pueden solicitar licenciamiento trial
Para esto, pues se pueden comunicar con su canal, con el Challenge Manager encargado de la regional y hacer esta solicitud. Eh, digamos que normalmente, pues si ustedes ya cuentan con un producto de nosotros, pues tienen un canal de contacto directo o si tienen un número en referencia a SET, perdón, a SET no, sino a Frontesh, que somos el representante pues oficial de la marca SET en Colombia, pues igualmente puedes comunicarte con cualquier persona que te esté atendiendo y pues a través de esta persona se puede generar el licenciamiento. La compañía es por parte del área técnica, por parte de lo que es preventa. Hacemos un levantamiento de información de los requerimientos que necesitas para hacer la implementación. Se apoya en la implementación y pues la configuración que necesites hacer para probar, pues ahí también se te hace la asistencia. Igualmente, pues a los canales que trabajan con nosotros y que quieren de pronto eh, en su laboratorio seguir testeando estas herramientas, igualmente pueden solicitar licenciamiento y asimismo van a tener acompañamiento por parte de Frontex para que se sigan entrenando con la utilización de este tipo de software. Bien, de mi parte les agradezco muchísimo la atención y la participación en esta sesión. Como todas las sesiones van a quedar grabadas, van a ser compartidas con ustedes, van a quedar también en el canal de YouTube. Entonces los invito a que ingresen al canal de YouTube y puedan suscribirse para que tengan acceso pues a todos los videos que manejamos a nivel de capacitación y también resolución de problemas de las herramientas que posiblemente pues está administrando. Entonces, muchas gracias por la participación y pues nos vemos ya dentro de 8 días. El canal se llama Frontesh. Entonces lo puedes encontrar en YouTube, se llama Frontesh, distribuidor exclusivo de SET. Bueno, ingenieros, que les vaya muy bien. Hasta luego.